Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Te
Buenos días, amados hermanos y amigos que en esta mañana nos sintonizan. Nuevamente es un placer estar aquí con ustedes para transmitir desde nuestro templo en este domingo 19 de julio del 2020 para continuar con nuestra serie que se titula Fiel a su nombre, basada en los libros de Esdras y de Nehemías. Y hoy estudiaremos los capítulos 9 y 10, los últimos dos capítulos del libro de Esdras, para que por favor, hermanos, vayan ustedes, si no han tenido la precaución de tener ahí ya su Biblia y su cuadernillo de notas, su marcatexto para anotar lo necesario, porque no se trata solamente de escuchar y rellenar un tiempo, se trata de ver lo que Dios tiene para nuestras vidas, poder anotarlo, poderlo guardar, para que cuando sea necesario podamos repasarlo, practicarlo y vivirlo día con día. Pero, ¿qué le parece si antes alabamos a nuestro Dios con nuestras bocas, escuchamos los cantos y, si podemos, cantemos las alabanzas junto con el grupo? Que Dios les bendiga y adelante con la alabanza a nuestro Dios. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su principio
El cielo y la tierra con un beso se encuentran y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuánto nos ama, cuánto nos ama, Cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos Bien, amados hermanos, después de haber entonado los cantos a nuestro Dios, ¿a poco no se le alegra el corazón de ver más integrantes ya en el grupo de alabanza? Es un gozo, una alegría ver más hermanos, vernos a la vez unos y otros y poder
poder no estrecharnos, pero sí vernos, es ganancia, ¿va? Como en los cultos de los miércoles a través del Zoom. No nos podemos abrazar, no nos vemos físicamente, pero sí nos alegra ver a los hermanos a través de la camarita, a través de la computadora, y se nos alegra el corazón. Ya pronto, hermanos, ya pronto estaremos alabando a nuestro Dios aquí en el templo. Parece ser que probablemente la semana entrante, dentro de 15 días, a más tardar a lo mejor ya se va a abrir, se va a dar permiso de que podamos estar en el templo con un aforo nada más del 30%. Si es así, pues comuníquese conmigo para ver quién pudiera estar, porque va a ser un espacio reducido, no todos vamos a poder estar. Comuníquese conmigo para ponernos de acuerdo, por favor. ¿Sí? Bien, hermanos, ¿qué le parece si oramos y le damos gracias a nuestro Dios para comenzar con la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios en esta mañana casi tarde? Bendito Dios y buen Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que solamente en ti podemos tener paz, que solamente en ti, Señor, podemos tener una vida de alegría y de gozo, Señor. Aún a pesar de las circunstancias que nos rodean, tú tienes paz para con cada uno de nosotros. Tú nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, porque nuestros pensamientos están en ti y confiamos en ti. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso que tiene control de todas las cosas y que no hay nada que se escape de tu bendita voluntad. Te ruego pues que en esta tarde nos des entendimiento y sabiduría para compartir tu palabra, Señor, que a través de mi boca solamente sean palabras que tú quieres compartir para con tu pueblo, para con aquellos que nos sintonizaron en este día, Señor, que no es una casualidad, sino que es porque tu bendita voluntad lo puso en sus corazones y podemos estar unidos a través de este medio virtual. Guárdanos pues en el hueco de tus manos, Señor, y que tu bendito Espíritu obre en la vida de cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que nuestro ser, nuestra alma necesita, conforme a lo que nuestras familias necesitan, Señor, conforme a lo que tu iglesia necesita. Así que a ti y solamente a ti sea la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú la mereces. En Cristo Jesús oramos todas las cosas. Amén. Bien, hermanos, antes de empezar a compartir la palabra de Dios, quisiera recordar un poquito. En aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo había una enfermedad terrible, una enfermedad que se llamaba lepra. ¿Y alguien sabe qué era la lepra? ¿Recuerdas qué era la lepra? ¿Sí? ¿No? Bueno, déjame te digo, la lepra era causada por una bacteria que entraba al cuerpo humano, ¿sí? Que entraba a la persona, y esa bacteria atacaba las terminaciones nerviosas de las manos, de los pies, de la piel. Atacaba esas terminaciones nerviosas de tal manera que iba matando esas terminaciones nerviosas. Y al matar esas terminaciones nerviosas, la persona que padecía lepra perdía la sensibilidad en sus manos, en su piel, en su cuerpo, en la parte exterior de su cuerpo, perdía la sensibilidad y su carne iba muriendo poco a poco. Pero al perder la sensibilidad, un leproso podía acercar su mano al fuego, a una olla caliente, a un sartén, a una plancha caliente, tocarla con sus manos y no sentir absolutamente nada, ¿sí? Y se podía quedar y su carne se iba tatemando porque no sentía nada. De esa manera actuaba la lepra y era, insisto, a través de una bacteria, pero eso era lo que causaba y eso era lo tremendo. Su piel se iba muriendo. Ahora bien, hermanos, el pecado en el hombre produce el mismo efecto. El pecado en el ser humano hace que perdamos la sensibilidad a lo que Dios quiere, a que vivamos de manera santa. Y lo que sucede es que empezamos a actuar como si estuviéramos muertos, como si estuviéramos separados de Dios. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, como si fuera una lepra en nuestra carne. Ahora, cuando estamos vivos, cuando no se tenía esa lepra, cuando usted acerca una mano, la acerca a un comal o a un calentón, a una mecha, a una cosa caliente y no se da cuenta, cuando la toca, ¿qué es lo que hace? Retira la mano en automático, ¿va? Al sentir el calor, usted retira su mano porque su piel está viva.
pero si su piel estuviera muerto, podría tocar ese objeto caliente y no mover su mano, no reaccionaría. Entonces, la persona que está viva reacciona al calor. Entonces, la persona que está viva, que tiene vida en Cristo Jesús, reacciona al pecado de la misma manera, retirándose, alejándose de él. Pero bien, eso es nada más para que entendamos un poquito el proceso que vamos a estar llevando en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de Esdras. ¿Y qué es lo que vamos a ver en estos dos capítulos? Se los voy a poner en pantalla. Aquí lo vamos a ver. Sí, vamos a ver una fe viva. Y una fe viva en estos 3 puntos. Una fe viva se ve a diario en la palabra de Dios. Una fe viva en nuestras vidas hace que nos veamos a diario, nos encontremos a diario con la palabra de Dios de tal manera que podamos escudriñarla día tras día. Una fe viva reconoce lo grave del pecado y lo maravilloso de la misericordia de Dios. Una fe viva reacciona a la gracia y a la misericordia de Dios. No se queda como si no pasara nada. Una fe viva reacciona a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios. Así pues, hermanos, viendo lo que vamos a estudiar en esta mañana, pasemos al capítulo 9 de Esdras, por favor. Y mire, leamos el versículo número 1 de Esdras, cuando dice la Escritura, ¿sí?, que vamos a ver una fe viva se ve a diario en la palabra de Dios. De los versículos 1 al 4 estudiaremos esta porción. Y el versículo número 1 de Esdras dice de la siguiente manera: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas se han separado de los no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y algo impresionante, no nomás no se separaron, sino que hacen conforme a sus abominaciones. Wow, lo que está escrito en el primer versículo del capítulo 9. Pasaron tiempos, sí, no es inmediatamente a que estos llegaron a Jerusalén, a que entregaron los tesoros. No es inmediatamente, porque por eso dice: pasadas estas cosas. Entonces, ¿cuáles cosas? Dice el versículo 36, ahí un poquito atrás dice: y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Si recuerdan, en el capítulo 7 de Esdras, cuando el rey lo envía, también le dice que le va a dar cartas, que va a estar aquí para que vaya con los del otro lado del río, para que tenga autorización de recibir lo necesario, todo lo que Dios estaba proveyendo. Entonces, Esdras, una vez que llegó, una vez que dejó los tesoros en la casa, que entregaron lo que tenían que entregar, que se empezaron, el pueblo que había llegado en este segundo regreso, se acomoda en Jerusalén, en la ciudad, y Esdras comienza a ir a las provincias de ahí. Entonces pasó un tiempo determinado. Por eso dice: acabadas estas cosas, ¿sí? Ya cuando Esdras hizo todo eso, pasado un tiempo ahí, Esdras regresa y luego dice: y los príncipes vinieron a mí, ¿sí? Vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y hacen conforme a las abominaciones. Esdras recibe la noticia de que aquel pueblo que había venido junto con Zorobabel y que ya estaba establecido, que ya tenía un templo, que ya tenían adoración, que ya tenían la liturgia de todo el templo y todo, estaban haciendo los sacrificios y todas las cosas. Ese pueblo no se había mantenido fiel a Dios. Antes, al contrario, se había contaminado, se había corrompido en gran manera. Mira que está haciendo conforme a las abominaciones de esos pueblos. Dios los había llamado a ser familias que reflejaran la santidad de Dios, que fueran luz a las naciones, que mostraran el amor y la salvación de ese Dios maravilloso.
Dios los había llamado a vivir en comunión con ese Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, y que después de pecar y después de llevarlos en esclavitud, Dios había tenido misericordia y los había traído nuevamente hacia la ciudad de Jerusalén. Pero ellos no se habían mantenido en santidad, no se habían separado de los pueblos y estaban haciendo conforme a las abominaciones de esos pueblos. Cosa terrible, terrible noticia que Esdras recibe en cuanto acaba de hacer los encargos del rey. Cuando se disponía a hablar de la palabra de Dios, otra vez a compartir, otra vez a enseñar la palabra de Dios, se da cuenta de toda esta situación que estaba aconteciendo en el pueblo. Bien, luego dice el versículo número 2 de Esdras: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y, ojo hermanos, dice, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. El pueblo se había mezclado con aquellos pueblos. No nada más no se había separado, no solamente no se había separado, se había mezclado, dice, y el linaje santo, el linaje apartado para la gloria de Dios, el pueblo que había sido tomado de manera exclusiva para alabar y glorificar a Dios, para mostrar al mundo a ese Dios maravilloso, se había mezclado y ahora estaba haciendo conforme a las abominaciones. Es algo que no podemos entender tal vez ahorita de momento, pero conforme vayamos viendo nos daremos cuenta que este pueblo de Israel, pudiéramos decir ahorita, ¿cómo después de que los rescata, después de que les provee todo, después de que los cuida en el camino, después de que comparta el templo, otra vez la burra al maíz, dirían por ahí en mi rancho, en mi pueblo, otra vez la burra al maíz? Pudiéramos juzgar al pueblo, pero no debemos hacerlo, hermanos. No debemos hacerlo, porque usted y yo también somos pueblo de Dios. Usted y yo también se nos olvida lo que Dios ha pedido en nuestras vidas y nos mezclamos con aquellas personas que cometen abominaciones delante de nuestro Dios. No solo no se habían separado, sino que se habían mezclado. Y mire, hermano, no se trata de un racismo, no se trata de que el pueblo de Dios se sienta superior. Es que nosotros somos los buenos y nosotros no pecamos y nosotros somos, no se trata de eso, no se trata de racismo, no se trata de superioridad, sino de una cuestión espiritual. Si no lo entendemos de esa manera, estaremos batallando con nuestra sabiduría humana. Entonces no se trataba de eso, sino era una cuestión meramente espiritual. Ellos debían ser ejemplo de cómo el hombre debe vivir consagrado a Dios, cómo el hombre debe vivir en una comunión total para con Dios, una comunión total para con Dios. Y al mezclarse comenzaban los problemas espirituales. Una vez que se mezclaban, en esa mezcla, en esa unión, empezaban los problemas, porque entonces ya había de parte del pueblo judío un Dios, pero de parte del pueblo que no era judío no había un Dios, había muchos dioses, eran politeístas. Entonces ya había un conflicto ahí en la familia, o en ese hogar, o en esa casa. ¿A quién vamos a servir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que se hace con este Dios, lo que se hace con aquel Dios, o lo que se hace con aquel otro Dios? Comenzaban los problemas, ¿sí? ¿A qué Dios servirían? Y comenzaban a vivir otra vez bajo el régimen del bien y del mal. ¿Eso está bien? ¿Eso no está bien? Pues sí está más o menos bien. Y cuando empezamos a poner estatutos y estándares, hermanos, los estándares humanos cambian a diario. Lo que hoy está bien, mañana no va a estar bien. Lo que hoy no está bien, mañana sí va a estar bien. O sea, es un desorden los estándares humanos, es un conflicto. Por eso no se trata de los estándares humanos, se trata de vivir en comunión para con Dios. Y si vives en comunión con Dios, automáticamente vas a estar haciendo lo que Dios
dice. No vas a estar pensando, ¿está correcto o no está correcto? ¿Está bien o no está bien? No, automáticamente vivir en comunión con Dios, automáticamente estarás haciendo ¿qué? Los estándares de Dios. Pero ¿sabes qué? Este pueblo se había acostumbrado ¿a qué? A hacer lo que los demás pueblos hacían. ¿Cuánto tiempo vivieron en la esclavitud? ¿Cuánto tiempo estaban ahí haciendo y obedeciendo? Porque eran esclavos, haciendo y obedeciendo lo que decían, y lo que aquellos hacían, ellos tenían que hacerlo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Mucho, mucho. Entonces, no habían entendido que Dios les había rescatado de la esclavitud para ahora vivir de manera libre. Seguían acostumbrados a hacer lo que los demás pueblos hacían. Todavía no entendían su posición, todavía no entendían quién eran. Eran el pueblo de Dios, ya no estaban bajo los estatutos de un pueblo que los había conquistado. Ahora podían hacer lo que ellos sabían hacer o lo que se les estaba enseñando a hacer mediante la ley, mediante la palabra de Dios. Era una costumbre muy fuerte. Por eso llegaron al pueblo, aunque tenían el templo, aunque ofrecían sacrificios a Dios, aunque daban alabanza a Dios, seguían mezclándose y contaminándose con los demás pueblos. Qué interesante. A veces, hermanos, no entendemos cuál es nuestra posición. No entendemos que somos hijos de Dios, llamados a servir de manera diferente, llamados a vivir de acuerdo a los estatutos de Dios. Pero no, queremos vivir de acuerdo a los estatutos de los demás. Aquello sí está bien, aquello no está bien. A veces nosotros mismos estamos como el pueblo judío de aquel tiempo. Y mira, pasamos al versículo número 3. En el versículo número 3 dice: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto. ¡Wow! Y arranqué el pelo de mi cabeza. Bueno, yo no tengo mucho pelo donde arrancar, ya me lo arranqué todo, yo creo. ¿Sí? Y también, ¿qué? De mi barba. Y dice Esdras: y me senté angustiado en extremo. Me senté angustiado en extremo. Al ver la situación, al ver lo que está pasando, al enterarse de lo que sucede con el pueblo, Esdras siente un dolor terrible, una tristeza tremenda, una desesperación, porque el pueblo seguía viviendo en pecado. ¡Wow! Estaba viviendo en pecado. Fue tanta su angustia que fue capaz de arrancarse. No se rasuró así como yo, el rastrillito y la maquinita y así con calentito. No, se jaló el cabello y se lo arrancó, la barba y se lo arrancó. Qué terrible esa desesperación, esa angustia que Esdras estaba sintiendo. Por eso dice angustiado en extremo. Y luego dice el versículo número 4: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. O sea, había un remanente que no se estaba contaminando. Los que temían las palabras del Dios de Israel. ¿A causa de qué? A causa de la prevaricación. Los que temían a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Dice Esdras: mas yo estuve, otra vez, ¿qué dice? Muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Mira, hermano, si entendemos que es prevaricación, vamos a reconocer, prevaricación significa omisión de la palabra de Dios. Entonces, lo que aquel pueblo estaba haciendo era omitir, ¿qué? La palabra de Dios. Sí lo sé. Sí lo he leído. Sí me lo han enseñado en la iglesia. Sí me lo han enseñado en la escuela dominical. Sí, ya lo he leído en la Biblia. Pero no lo hago. Omito como si no existiera. Eso era la prevaricación, omitir la palabra de Dios. Y eso es lo que el pueblo había hecho cuando Dios les había dado instrucciones de cómo debían vivir en la tierra prometida. Y ahora que regresaban a Jerusalén sabían cómo tenían que vivir, pero nuevamente estaban haciendo como si la palabra de Dios no existiera. Por eso Esdras dice ahí, se siente muy angustiado, muy intranquilo, una intranquilidad muy intensa.
Fíjese qué interesante, ¿ve? Cuando Esdras se entera del pecado del pueblo, no dice que se enojó, no dice que entró en ira, no dice que le dio ganas de agarrarlos y golpearlos y decirles de lo que se iban a morir, que estaban mal, que eran unos cabezones. No. Esdras no hizo eso. Esdras se angustió, se puso intranquilo por lo que estaba sucediendo. Así que, hermanos, en estos 4 versículos podemos ver, ¿sí?, cómo Esdras ve ante la palabra de Dios el pecado del pueblo. Entonces, hermanos, número 1, una fe viva es una fe que a diario se ve en la Escritura, en la palabra de Dios, como si fuera un espejo, a ver qué tan sucio está para poderse lavar delante de ese Dios maravilloso, ir delante de Dios y pedir perdón por todas las cosas que estamos mal, por toda nuestra suciedad, por todo nuestro pecado. Y pasamos a la porción número 2, la parte número 2, que dice: una fe viva reconoce lo grave del pecado, lo terrible que es el pecado, lo reconoce, y además reconoce también lo maravilloso de la misericordia de Dios. Lo maravilloso de la misericordia de Dios. Y dice el versículo 5 de Esdras, dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté. Basta, ya sé, ya me enteré, ya estoy angustiado, pero ahora ya, vámonos, cámbiale. Me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, ¿qué fue lo que hace Esdras? Les dice: bola de burros cabezones, tan torpes, ¿por qué hacen esto? Están mal. No, dice: me levanté, ¿sí?, y me postré de rodillas. Me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Después de sentirse angustiado en extremo y de todo lo que había pasado, Esdras dice: ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ir ante mi Dios. Esdras comienza a reaccionar. Ya no solo es un conocimiento de lo que está pasando, es una tristeza. No, ahora pasa a un accionar en la cual no busca culpables, no agrede, no trata de reprender al pueblo pecador. ¿Lo merecían? Yo creo que sí, pero Esdras no era juez, no venía a juzgar, él venía a enseñar la palabra de Dios, de tal manera que para poder cumplir con su propósito, dice, busca a Dios. No busca su sabiduría. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, pues voy a hacer esto y les voy a decir. No. Se va ante Dios y busca a Dios, no su sabiduría humana. ¿Y sabes qué? No nomás busca a Dios, se postra delante de Dios. La actitud de postrarse no es decir: Señor, aquí estoy, mira, o de hincarse. No, el postrarse era ponerse sobre sus rodillas y doblar su cuerpo hasta que su cara tocara el piso. De esa manera Esdras se humilla y va: me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová. Me postré sobre mis rodillas, se sienta y su rostro a tierra ante Jehová su Dios. Y luego dice el versículo 6: y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Ahí postrado, o sea, ¿cómo? Señor, estoy avergonzado de lo que está pasando. ¿Cómo voy a levantar mi rostro hacia ti? ¿Cómo levantar mis manos, oh Dios? ¿Sabes por qué me siento así? ¿Por qué estoy avergonzado? Y luego fíjate lo que dice Esdras: porque el pueblo era así. No, dice: porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas en nuestro diario vivir, y nuestros delitos, nuestro pecado, y se ha crecido hasta el cielo. Wow. Pero Esdras se incluye, ¿sí? Esdras se incluye en ese cuerpo. Esdras, confuso, avergonzado, no enojado, no iracundo, no con ganas de castigar al pueblo, se identifica con el pueblo. Esdras no se siente el mero, el que está perfecto, el papas fritas dirían por ahí. No, Esdras se incluye nuestras iniquidades.
Esdras se siente parte del cuerpo, sabe perfectamente que es parte del cuerpo y que en algún momento de su vida él también ha pecado. Es sorprendente cómo Esdras nos muestra la manera que debemos reaccionar cuando vemos que hay un pecado. No ir y reclamar y decir esto, mira aquello. No, buscar a Dios y saber que también hemos pecado, que no somos perfectos, que debemos buscar y reconocer el pecado. Debemos reconocer la gravedad del pecado, no nada más del que está enfrente, la gravedad de mi pecado y decir: Señor, hemos pecado. Sí, mis hermanos y yo hemos pecado contra ti, perdónanos. Es interesante. Luego dice el versículo 7: desde los días de nuestros padres hasta este día, ¿qué dice? Hemos vivido en gran pecado. También yo, dice Esdras, hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, otra vez lo repiten, por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy en día, como lo que está pasando el día de hoy. Por eso, diría el otro, por eso estamos como estamos. Por eso nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque hemos pecado, estamos mal delante de Dios. Esdras reconoce la gravedad del pecado y reconoce que el pecado es la causa de la situación que estaba viviendo el pueblo en ese momento, otra vez, de la situación que había vivido el pueblo en esclavitud en Babilonia. Reconoce eso, que la situación es eso, que el pecado es la causa de vivir separados de Dios. No inculpa a nadie, sino que reconoce la responsabilidad y se siente parte de esa responsabilidad. Reconoce lo grave del pecado y lo maravilloso de la misericordia de Dios. Luego dice versículos 8 y 9: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en esta servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. Delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Esdras, hermanos, está reconociendo, en 2 versículos se repite la palabra, ahí la pusimos con rojo. ¿Qué palabra se refiere? Misericordia. Esdras reconoce que el pueblo ha pecado, pero también reconoce la maravillosa misericordia de Dios en la vida del pueblo. Y reconoce, como dice ahí marcado en azul, mas en nuestra servidumbre, versículo 9, no nos ha desamparado nuestro Dios. Aún en la esclavitud de nuestro pecado, Dios no nos desampara y quiere que regresemos a Él, que reconozcamos que estamos pecando, que reconozcamos que estamos haciendo las cosas mal y que volteemos el rostro hacia Dios y Él nos indicará qué hacer y de qué manera poder vivir delante de nuestro Dios. Esdras reconoce la misericordia de Dios, que aun siendo un pueblo rebelde y pecador, reconoce el amor y la fidelidad de Dios, no porque el pueblo lo merezca, sino porque Dios es fiel a su nombre, porque Dios es fiel a su nombre. Él no cambia. Si Él lo había prometido de rescatar el pueblo de la esclavitud, pasados 70 años, traerlos nuevamente a Jerusalén, y allí en Jerusalén restaurar el templo, y allí en Jerusalén restaurar su comunión otra vez para con Dios, lo estaba haciendo. Por eso hace que se note el pecado, hace que se vea el pecado para que corrijan ese pecado en sus vidas. Lo que Dios promete,
Dios lo cumple. Dios es fiel a su nombre. Luego continúa el versículo 10 diciendo, pero ahora, ¿qué diremos? ¿Qué diremos, Dios? Oh Dios nuestro, después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Lo que Esdras está diciendo es, ¿qué diremos? No tenemos excusa ni pretexto. ¿Cómo venir, Señor, delante de ti? No hay excusa que valga delante de ti. Y hermano, a veces nuestras vidas están viviendo de manera pecaminosa, que nos hemos separado de Dios y nos justificamos y vamos delante de Dios. Pues es que si esto no pasara, pues es que si aquello no sucediera, es que pues mira así, es que mira aquel otro. Y nos justificamos. Esdras va delante de Dios y dice, ¿qué diremos? Oh Dios, ¿qué diremos, oh Dios nuestro? Después de todo esto, si tú todo lo sabes, todo lo ves, no hay nada que podamos esconder. Nosotros hemos dejado tus mandamientos, nos hemos separado de ti. Y lo peor es que lo hemos hecho con conocimiento de causa, porque tú no lo habías dicho. Con conocimiento de causa nos hemos separado de ti. Por eso hemos perdido la comunión, por eso hemos perdido la sensibilidad, por eso estamos pensando que estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué tanto es tantito? No, después va a pasar esto, cuando se me case, cuando aquello, después lo hacemos, después tendré tiempo de hacer las cosas bien, después sí me voy a arrepentir. No, con todo el conocimiento de causa, no hemos dejado tus mandamientos, hemos perdido la comunión contigo. Pensamos estar bien, pero no es cierto. Estamos separados de Dios. Y separados de Dios, hermanos, dice la Escritura, separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Dios somos como una flor cuando es cortada, agarramos una rosa, la cortamos del rosal, traemos la rosa y vemos la rosa y durante días parece estar viva. Durante días esa rosa se va a ver bonita, pero poco a poco se va a ir marchitando, poco a poco se va a ir secando. El pecado en nuestras vidas pasa lo mismo. Pecamos, nos separamos de Dios, pensamos que no está pasando nada, pensamos que seguimos bien para con Dios, pero la mera verdad es que nos estamos poco a poco secando. La Escritura dice, y es muy clara, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué diremos, Señor? Hemos perdido la comunión para contigo. ¿Sí? Ya no somos los que éramos. Y lo pasa al versículo 11, y en el versículo 11 dice la Escritura, pero porque prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo que la tierra a la cual entráis para poseerla es tierra inmunda, pero no por sí misma, no es tierra inmunda porque era tierra inmunda, sino dice, es tierra inmunda, es a causa de ¿qué? De la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, no por las personas, insisto, no es racismo. Lo que Dios ve como abominación, lo que Dios ve como inmundicia es la actitud, la actividad idólatra de aquellos pueblos que adoraban a muchos dioses, pero no adoraban al Dios verdadero. Wow, ¿sí? Adoraban a muchos dioses y el pueblo se había contaminado y estaba haciendo esas abominaciones, esa inmundicia. Entonces la tierra era inmunda por la actividad, por la forma de vivir de aquellos, no por el pueblo en sí, de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de un extremo hacia otro extremo con la inmundicia. Insisto, no se trata de racismo, no se trata de superioridad, es cuestión de contaminación espiritual. Contaminación espiritual. Mira, hermanos, tenemos ya 4 meses, va para 5 meses, que nos dijeron un aislamiento social. No debemos juntarnos. ¿Por qué? Porque si te juntas, te puedes contagiar de coronavirus. Si sales a la calle, si andas en el mercado, si andas aquí, si andas allá, te puedes contaminar de coronavirus. Dirían por ahí, te vas a morir. Y nos espantamos porque había una enfermedad
en el mundo que estaba matando gente, nos espantamos. Deberíamos, hermanos, espantarnos de contaminarnos espiritualmente. Eso nos debería llevar de llenar de pánico, contaminarme espiritualmente. ¿Por qué? Mira, dice el Señor que son ¿qué? Que han dejado sus mandamientos y que están, ¿por qué han dejado? ¿Por qué es inmunda la tierra? Por las abominaciones. Mira, los pueblos de aquellos tiempos adoraban ¿a quién? A Moloc. El dios Moloc era un dios que se extendía sus brazos y sobre esos brazos, en la parte de abajo había fuego y sobre esos brazos de ese dios ponían el cuerpo de los hijos, ofrecían sus hijos a Moloc. ¿Y qué estaba pasando? El pueblo de Israel se estaba contaminando. El pueblo de Israel estaba llevando sacrificios a sus hijos delante de ese Dios. Por eso son abominaciones. Cuando nos mezclamos con las demás personas que no conocen al Dios verdadero, si nos mezclamos con ellos, una cosa es convivir con ellos y mostrarles, es más, a eso nos llevó Dios, a mostrarles la vida en Cristo, la vida en comunión con ese Dios maravilloso, una vida diferente. Pero hay ocasiones en que llegamos con esas personas y empezamos a hacer lo que esas personas hacen. Tal vez no dediquen sus hijos a Moloc, pero ¿qué tal nuestra manera de hablar? Estamos hablando igual que ellos, nos estamos vistiendo igual que ellos. Estamos haciendo lo mismo que ellos, estamos contaminándonos espiritualmente porque con esas cosas que ellos hacen no agradan a Dios y nosotros nos mezclamos y no estamos agradando a Dios. Dice el versículo 12, hermano, continuamos. Versículo 12 dice: ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra. No hagas alianza con ellos y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. La mezcla física traería al pueblo de Israel una perversión, una abominación espiritual, una separación de ese Dios. Su comunión con Dios se rompería totalmente, una separación para con el único Dios verdadero, con el creador de lo que vemos y de lo que no vemos. Hermanos, esa contaminación espiritual en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros seres queridos, nos debería de dar pavor. Así como no queremos salir a la calle, así como no deseamos andar allá para contaminarnos porque nos podemos morir. Mira, si nos contaminamos con la gente que no conoce al único Dios verdadero y nos mezclamos con ellos y concertamos matrimonios y concertamos uniones, entonces vamos a morirnos, vamos a separarnos de Dios y cuando menos pensemos vamos a estar haciendo abominación delante de Dios. Ahora pues no concertaréis con ellos ningún tipo de esto. Dice el versículo 13 hasta el 15. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades, dice el versículo 13, y nos diste un remanente como este. Fíjate bien, otra vez Esdras está reconociendo que la misericordia de Dios ha sido maravillosa para con el pueblo y no ha sido castigado de acuerdo a eso. Sí ha padecido, pero no como debiera, Dice el versículo 14: hemos de volver a infringir tu mandamiento otra vez, dice Esdras, otra vez vamos a infringir tus mandamientos a sabiendas de que no debemos hacerlo, a sabiendas de que tú ya lo dijiste, no, de esa manera no. Y dice, y a emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos? ¿No te indignarías hasta consumirnos sin que quedara remanente
que escapar, o quien escape. Sí, yo creo que Dios sería justo y era lo que el pueblo merecía, destrucción total, pero Dios con su misericordia. Dice versículo 15, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí, delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Henos aquí delante de ti por nuestros delitos, y no es posible entrar en tu presencia a causa de esto. Esdras reconoce la gravedad del pecado que estaban viviendo y que no era posible. Mira, en toda esta oración, en todo este capítulo 9 de Esdras, en la oración de Esdras, no hemos visto absolutamente ninguna petición. Ay Dios esto, ay Dios lo otro, ay Dios aquello, y dame aquí, y dame allá, y mira cómo estoy yendo, y mira cómo está, y mira. No, Esdras no tiene ninguna petición delante de Dios. Esdras lo único que está haciendo es reconocer lo grave del pecado que están viviendo, su pecaminosidad, cómo el pueblo, cómo cada uno de los integrantes del pueblo está viviendo en pecado y que es terrible y que lo único que merecería sería que Dios acabara con el pueblo, pero ha quedado un remanente, ¿sí? Por la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia del pueblo. Y pudiéramos decirlo de esta manera, estamos aquí en tu presencia reconociendo nuestros pecados, aún cuando nadie podría mantenerse en tu presencia, oh Dios, sin ser castigado. Pero aún así, Señor, estamos aquí, has tenido misericordia de nosotros. Esdras reconoce todo eso. Entonces, lo primero que vimos, punto número 1, hermanos, recapitulando rápidamente, es una fe viva, una fe que no está muerta, es una fe que día a día se ve en las Escrituras, que día a día va a la palabra de Dios para verse como si fuera un espejo, para ver qué tan sucios estamos. Y no nada más ahí, sino que reconoce lo sucio que está, lo grave del pecado en el que estamos viviendo. Nuestra fe nos hace reconocer eso y también nos debe de llevar a reconocer la misericordia de Dios. Y una vez que nos hayamos visto qué tan sucios estamos, que reconozcamos que esa suciedad te lastima, Dios, te ofende, que es una abominación para ti y que aún así tú nos tienes con vida, hasta ahí no queda. Pasamos a la porción número 3 de este estudio, cuando dice que una fe viva, ¿qué es lo que hace, hermanos? Una fe viva reacciona a la gracia y a la misericordia de Dios. ¿Qué hace una mano que está viva y que se acerca a un comal ardiendo? Se retira, se separa de lo caliente. ¿Qué hace el pueblo de Dios? ¿Qué hace una fe que está viva, que no está muerta, que no está dormida? ¿Qué hace una fe? Reacciona a la gracia y la misericordia de Dios. Y me gustaría, hermano, que en tu casa leas todo el capítulo 10, pero por lo pronto, mira, pasemos a los versículos del 1 al 3. Y los versículos del 1 al 3 dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, ¿qué pasó? Se juntó a él una gran multitud. Ese remanente, se juntó una gran multitud de hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Se juntan con Esdras, se dan cuenta de lo que está pasando, del pecado, se juntan con él y lloran junto con él amargamente. Dice el versículo número 2: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza
para Israel. Reconoce el pueblo también, ya no nomás Esdras, el pueblo también reconoce que ha pecado a través del testimonio de Esdras, a través de lo que Esdras estaba haciendo. El pueblo reconoce que ha pecado contra Dios, pues ha tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra y reconocen que aún a pesar de eso, ¿qué? Aún hay esperanza para Israel. Hemos pecado, hermanos, sí, pero hay una esperanza en nuestras vidas, acercarnos a ese Dios maravilloso. Y luego dice el versículo 3, ahora pues, y aquí está la reacción. Aquí está, cuando metes la mano al fuego y reaccionas, la reacción del pueblo es, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Cosa difícil, cosa tremenda, hermanos. Vamos, ¿a qué? A hacer un pacto contigo, Dios, que lo que nos había separado de ti, que todo ese pecado que nos estaba contaminando espiritualmente, lo vamos a desechar. Lo vamos a desechar para vivir de acuerdo a tus estatutos. Wow, y pudiéramos decir, qué interesante que el pueblo hace un pacto con Dios para separarse de lo que lo había contaminado espiritualmente y que lo había llevado a la adoración de otros dioses, aún realizando cosas atroces, como lo decía ahorita, como la adoración a Moloch, sacrificando a sus hijos. A eso los había llevado el juntarse, el mezclarse con otro pueblo. Y si continuamos leyendo el capítulo 10, hermanos, vamos a ver la narración de todo el evento de esa separación. Y aún los hombres de aquellos que habían desobedecido a Dios. En el capítulo 10, si tú lo lees en tu casa, complétalo. Vas a ver los nombres de aquellos que habían pecado. Y esto es bien interesante. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios sabe perfectamente la manera en que estamos viviendo. Dios sabe perfectamente, así como también puso una lista de todos aquellos que habían sido obedientes y regresaron, también sabe Dios y permite que esté una lista de todos los nombres que pecaron, que esté escrita en su palabra para recordarnos que así como Él sabe los que son obedientes, también tiene conocimiento perfecto cuando hemos desobedecido a Dios, cuando hemos pecado en contra de Dios, aún sabiendo que no debemos hacerlo, lo hacemos. Entonces, si continúas leyendo, te vas a dar cuenta de eso, de que aún ahí estaban todos los nombres. Dios sabe perfectamente lo que pasa en tu vida. Tú estás en la lista de Dios, de lo que Él sabe, de la obediencia y de la desobediencia. Y mira, vas a ver que vienen delante de Él y empiezan a despedir a sus mujeres y a sus hijos. Bueno, a las mujeres con las que se habían juntado y a los hijos que habían nacido de esa unión que no era la correcta. Y no se trata de un divorcio colectivo. No se trata de un divorcio colectivo, sino de separarse de aquello que es abominación para con Dios. El pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Claro que les debió haber dolido dejar ir a los hijos. Tal vez a las mujeres no, pero ¿qué tal a los hijos? Les debió doler, pero fueron obedientes a Dios, reconocieron que esa situación les había llevado a contaminarse, a hacer cosas abominables, por lo tanto debían alejarse y separarse de Dios. ¿Cuántos noviazgos hay que no atendiendo a la voluntad de Dios se juntan con personas que no tienen la misma adoración, que no adoran al mismo Dios, y una vez casados vienen los problemas y uno y otro porque no hay esa comunión, hay esa separación entre uno y otro y empiezan los problemas grandes. No estamos hablando de divorcio, ¿eh? Quiero que sepas una cosa muy interesante aquí. ¿Por qué? Porque esas mujeres no eran con las que el pueblo judío se había casado. Mira, vamos al libro de Malaquías, al capítulo 2, versículo 14 y 15. Ahí vamos a encontrar Malaquías, capítulo 2, versículo 14 y 15.
Malaquías era un profeta contemporáneo de Esdras. Al mismo tiempo que estaba Esdras, también el profeta. Esdras era maestro, era sacerdote, pero el profeta en esos tiempos era Malaquías. Y mira lo que escribe Malaquías en el capítulo 2, versículo 14 y 15. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual, ¿qué? Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, siendo ella tu esposa, ¿sí? Siendo ella tu compañera, tu esposa, la mujer con la que hiciste un pacto delante de Dios, le has sido desleal. Y dice el versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Aquí está, ¿por qué? Porque no quería que se mezclaran. Porque el mismo pueblo juntos, los que tenían la misma creencia, los que tenían el mismo Dios. Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Buscaba una descendencia pura, limpia para Dios, que no se contaminara en su espíritu. ¿Sí? Guardaos pues, ¿qué dice? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Mira, estos individuos, este pueblo de Dios se había llegado a personas, no casado con ellas, tenían un frente chico, una casa chica, o 2 o 3, no sé cuántas, pero tenían concubinas, tenían amantes, tenían mujeres de otros pueblos, aún teniendo su propia esposa. Y Dios les dice, ¿sabes qué? Eso no es, estás mezclando la santidad de Dios. Tu espíritu se está corrompiendo. Guardaos de esa corrupción y no sigáis con esas abominaciones. Entonces Malaquías nos hace ver que no eran los judíos, no se habían casado, se habían allegado a otras mujeres que no eran sus esposas. Entonces no era un divorcio colectivo, no. Además Dios no quiere el divorcio. Él dice que lo que Dios ha juntado no lo separa el hombre. Pero sí, cuando el hombre hace cosas que no corresponden, como vivir en amaciato, vivir en concubinato, deséchalo, dice el Señor. No seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esto mismo le pasó a alguien al principio de la historia del pueblo de Dios. No sé si tú lo recuerdes. Alguien que se allegó a la sierva, ¿sí? Y tuvo un hijo fuera de su matrimonio. ¿Recuerdas, Abraham? Génesis capítulo 16, versículo 12 al 14. Velo, anótalo nada más y ahí se va a quedar grabado. Pero dice la palabra de Dios en Génesis 16, versículos del 12 al 14. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca mal lo referente al muchacho, ni lo referente a tu sierva. En todo lo que te diga Sara, hazle caso, porque a través de Isaac será contada tu descendencia, a través del hijo que hay entre dos personas que adoran al mismo Dios, que tienen el mismo espíritu. En ese te será llamada descendencia. Pero también, dice, versículo 13, pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es un descendiente tuyo. O sea, tendré misericordia aún de ese hijo que es tuyo. Tendré misericordia y de él haré una nación. Dice versículo 14, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre con agua y se lo dio a Agar, a la sierva, poniéndolo sobre el lomo de ella. Luego le entregó al muchacho. ¿Y qué pasó? Y los despidió. No hay mezcla. Lo que Abraham había hecho era en su sabiduría unirse a alguien que no tenía el mismo Dios, alguien que no coincidía en su espíritu, una unión desleal. Y Dios le dice, sepárala, porque en Isaac, con tu esposa, con esa que es del mismo sentir, con esa que tiene el mismo Dios, con esa que tiene el mismo espíritu que tú, en ese te será llamada la descendencia. Y entonces Abraham despidió al muchacho
y a la mujer. Entonces no es nuevo lo que estaba sucediendo en el pueblo, no era nuevo. Había que desprenderse de lo que contaminaba al hombre. ¿Cuántos novios, cuántas novias hay dentro del pueblo de Dios que no quieren separarse de aquellos que no caminan en el mismo sentido, que no tienen el mismo Dios, sabiendo, insisten en tener ese tipo de relaciones? Papás, somos responsables de ello, de educar, de encaminar y de llevar y de estar pendiente de nuestros jóvenes. Jóvenes, atiendan al llamado del Señor, no se contaminen, no se mezclen de otra manera. Habrá consecuencias difíciles en su vida. Y mira, después de esto, el versículo número 11 de Esdras, para terminar ya, dice el versículo 11 de Esdras: ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, dale la gloria a Dios y haced su voluntad, y apartados de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Dad la gloria a Dios. Reconoce la misericordia y la gracia de Dios en tu vida y reconoce tus pecados. Entiende la gravedad del pecado que puedas estar viviendo, no solo el de unirte en yugo desigual, no solo el de mezclarte con la gente que no corresponde. Todo tipo de pecado en nuestras vidas nos separa de Dios y debemos alejarnos, debemos desecharlo. No basta con saber, ay sí Señor, estoy mal, pero a lo mejor después, no, apártate del pecado, huye de las pasiones juveniles. Dice el versículo 11, ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres. Amados, debemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios con todas y cada una de las actividades que hacemos. Dad la gloria a nuestro Dios y apartémonos de toda cosa pecaminosa. Analicemos nuestras vidas. Una fe viva, hermanos, una fe viva reacciona ante el pecado y se separa de él. Aunque sea cosa triste, aunque sea doloroso en nuestras vidas, es mejor agradar a Dios y no al hombre. Debemos decirle no a nuestra satisfacción personal. No se trata de mí, no es para mí, no es por mí. Se trata de Él, es para Él y es por Él. A Dios debemos darle la gloria. Una fe viva reacciona ante el pecado y se separa de él. Como cuando acercamos nuestra mano al fuego y sentimos que nos quemamos, no nos quedamos con nuestra mano ahí, ¿no? La quitamos, la retiramos. Así debemos retirarnos de nuestro pecado, el que sea, por más pequeño que sea. Mira, como conclusión para terminar en esta tarde, ya dice, esta porción nos enseña que el pecado es persistente, el pecado estará a la puerta de tu vida una tras otra, pero ese pecado persistente destruye vidas, destruye familias, destruye iglesias, destruye pueblos. Si no nos vemos diariamente en la palabra de Dios, si no vamos diariamente a la palabra de Dios, corremos un gran riesgo, el riesgo de separarnos lentamente, sutilmente de nuestro Dios, de tal manera que cuando menos pensemos estaremos viviendo totalmente separados de Dios y realizando abominaciones delante de Él. Pensé que no era tan malo, ya cuando me di cuenta ya estaba totalmente separado de Dios. Sutilmente, lentamente vamos haciendo cositas pequeñas, detalles pequeños y nos vamos separando de Dios. Y una de las maneras en que te puedes dar cuenta que te estás separando de Dios es que has perdido la comunión para con Dios. No, si oro todos los días, hablo todos los días con Dios, leo su palabra, sí, pero no tienes comunión con el cuerpo de Dios. Cuando estás perdiendo la comunión con el cuerpo de Dios, estás separándote lentamente y tarde que temprano estarás realizando abominaciones delante de Él, pensando
que estamos bien para con Él. No, si yo estoy bien con Dios. No voy a la iglesia, no leo su palabra, pero yo todos los días en la mañana me levanto y le digo, Señor, en tu nombre me levanto, gracias por esto, Dios, gracias por lo otro, y ahí voy. No, si no estás leyendo la palabra de Dios para examinarte, si no estás reconociendo tu pecado a diario, te estás separando de Él. Y si lo reconoces, tienes que reaccionar y separarte de ese pecado. Mira, debemos reaccionar ante el pecado, mostrar que tenemos vida, que estamos vivos y separados de aquellas prácticas, y separarnos de aquellas prácticas que en nuestra sabiduría humana están bien, pero que la Biblia, pero que la palabra de Dios nos enseña claramente que es pecado. Estas gentes, el pecado que nos muestra aquí era haberse mezclado, tomado hijas e hijos para mezclarse. Eso es muy obvio. Y aún así en la actualidad hay mucho pueblo de Dios que sigue mezclándose y que se sigue apartando de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, o sea, Dios, Cristo Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando vivimos en un pecado, por más pequeño que sea, por más insignificante que sea, estamos viviendo, estamos muertos, no tenemos vida, no reaccionamos ante el pecado. Seguimos y continuamos y nos continuamos y seguimos involucrándonos cada vez más en el pecado, cada vez más en el pecado. Estamos muertos. No pensamos que estamos ofendiendo a Dios. No pensamos que estamos en contra de la voluntad de Dios. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, para terminar, vamos a recapitular y decimos, una fe viva se ve diariamente en la palabra de Dios. Una fe viva reconoce su pecado a diario. Una fe que está viva en ti reconoce la misericordia de Dios en tu vida diario. Una fe que está viva se separa de las actividades y actitudes pecaminosas. Se separa cuando reconoce su pecado. Entonces, si no te separas del pecado, tu fe no está viva, tu fe está muerta, ya está separada. Es como esa flor que es cortada del rosal, que la llevas y dura un tiempo, parece viva, pero tarde que temprano se seca. Si tu fe no te está separando de las actividades y actitudes pecaminosas, es una fe que ya está muerta, que necesitas reavivarla con Dios, porque si no, te secarás tarde que temprano estarás seco, separado, muerto, separado totalmente de Dios. Oramos, hermanos. Nuestro Dios Todopoderoso, en esta tarde te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque dejaste escrito el libro de Esdras para enseñanza de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos ver que aún en los momentos difíciles en nuestra vida, cuando hay pecado, cuando estamos pasando por esas consecuencias, Señor, aún hay misericordia, aún hay oportunidad. Podemos clamar a ti, Señor. Podemos venir delante de tu presencia, reconocer nuestro pecado, reconocer tu misericordia en nuestras vidas y clamar por un perdón, pedir perdón por nuestro pecado y reaccionar alejándonos, demostrándote, Señor, que verdaderamente estamos arrepentidos, alejándonos de esas actitudes pecaminosas. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, porque cuántas veces no escuchamos tu palabra, cuántas veces entendemos tu palabra, pero cuántas veces no obedecemos a tu palabra y seguimos viviendo en ese pecadito, en ese pecadillo, en eso que no es tan malo, pero que a la larga, Señor, traerá consecuencias de esclavitud, de contaminación espiritual, y nuestros hogares
nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra iglesia sufrirá las consecuencias. Ten misericordia de nosotros. Gracias porque nos permites ver, Señor, en el libro de Esdras lo pecaminoso que era. Y nos permites ver, Señor, que así como tú sabes y conoces a aquellos que obedecieron y salieron de la esclavitud para venir hasta Jerusalén, obedeciéndote, también, Señor, conoces cuántas veces hemos pecado y estamos haciendo abominación delante de ti. Padre, perdona mi pecado. Perdona mi iniquidad, Señor. Y no me permitas seguir viviendo de esa manera. Sana mi alma. Sana, Señor, tu iglesia. Sana las familias en Berea, Señor. Y permite que seamos obedientes a tu bendita palabra. Que hagamos pacto contigo, Señor, de amar, de obedecer tu palabra, de obedecer tus preceptos y vivir buscando darte la gloria y la honra con cada una de nuestras actividades diarias. A ti y solamente a ti sea la gloria y la honra. Por Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amado hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles en la reunión de oración, o si no, el próximo domingo. Ojalá que ya podamos estar en el templo. Pero mientras tanto, mientras que suceda lo que tenga que suceder, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios ponga en ti paz y te dé bendición y una paz que sobrepasa sobre todo entendimiento. Dios te bendiga y te guarde.